Bien, vamos. Como tema del día de hoy es el liberalismo y el proyecto nacional mestizo. Chicos, este tema es un tema que uno no puede dejar de conocer como miembro de esta sociedad ecuatoriana en búsqueda de nuestra identidad, el porqué de estas leyes, el porqué de este tipo de educación, el porqué la libertad de culto, el porqué de tantas cosas tiene un origen. Recordemos perfectamente el proyecto nacional criollo, este proyecto que fue creado en los inicios de la República hasta cuando se da esta idea de liberalismo. Señorita o señorita, señor Andrade, dime, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra liberalismo? Asóciala con una palabra. A liberar algún pueblo, liberar algún pueblo, Libertad, ¿no es cierto? Liberar, libertad, eso es lo que significa o la idea que se te viene cuando escuchas el liberalismo. Muy bien, señora Andrade. Ahora, señorita Ávila, ¿quién es el personaje? ¿Conoces al personaje que encontramos ahí en esa gráfica, esa fotografía donde dice Revolución Liberal? ¿Lo identificas? ¿Lo conoces? Sí, Lisa, Eloy Alfaro. Exacto, señorita Ávila, es el general Eloy Alfaro Delgado. Hace algunos años, no sé si ustedes lo recuerden, deben haber estado muy pequeños aún, se hizo una encuesta donde se barajaron ciertas opciones para determinar, de acuerdo al conocimiento de historia, de acuerdo a la apreciación de las personas, cuál era, según tu apreciación, según lo que conocías, el mejor presidente del Ecuador hasta la actualidad, y ganó este personaje, el general Eloy Alfaro Delgado, un hombre que le vemos ahí ya mayorcito, por eso lo de su apodo, Eloy Alfaro, el viejo luchador, porque comenzó a luchar desde muy joven, ¿sí? Comenzó a luchar desde muy joven por su ideal liberal. Vamos a continuar entonces, chicos, con el objetivo. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta unidad y cómo es que nosotros vamos a entender como parte de Latinoamérica, cómo vamos a entender el porqué de nuestra forma de organización. El objetivo es comprender y evaluar las revoluciones liberales y los alcances y limitaciones de sus proyectos nacionales. ¿Sí? He resaltado con rojo, chicos, ahí la palabra revoluciones. Revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Qué viene a tu cabeza, señorita Miquinga, cuando escuchas la palabra revolución? Un cambio, o sea, un cambio drástico hacia algo que nos oprime o... Nos has dado la palabra clave, cambio. Una revolución es igual a un cambio. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva y donde dice construyamos el concepto, tenemos algunas palabras como estructura, cambio, poder, o la, del, organización, social, en la. Ustedes en este momento, por 10 puntitos en actuación en clase, van a organizar esas palabras y tratar de formar un concepto lógico. La señorita Miquinga nos acaba de dar la pauta. Se tiene que iniciar con la palabra cambio. Construyanlo. Quien termine primero me avisa y se gana esos 10 puntitos en actuación. Dicen, Miquinga. Dígame. Cambio Dígame. cambio en la organización del poder o la estructura social. El orden has combinado a las palabras para emitir un concepto lógico. ¿Alguien más que quiera revisar el concepto? A ver, no está mal, mi Kinga, lo que tú acabas de decir. No está mal. Pero, ¿sí? Aunque tú el orden que le das es lógico. ¿Alguien más, chicos? Yo le sé. ¿Quiere participar? Dime. Dice, Carrera, dice. Ok, señorita Carrera. Cambio en la estructura cambio en la estructura del poder
o la organización social, podría ser. También tienes mucha lógica, solamente una palabrita se te fue, es la que más se acerca. Y bueno, dígame. Yo puedo. Claro, ¿con quién tengo el gusto? Quispe. ¿Perdón? Quispe. Ya, dígame. A ver, cambio social. A ver, cambio social en la estructura. A ver, espera, Lizzie, perdón. Lizzie, ya tengo. Cambio social del poder en la estructura o la organización. Cambio social en la estructura. Ya, a ver. Ya creo que tengo. Sería A entonces. ver, dime. Cambio social. No está mal. La siguiente Quispe no está mal. Vamos a escuchar la otra, a ver. Cambio en la estructura social del poder o la organización, algo así. No, pero tienen mucha lógica, ¿sí? ¿Alguien ¿Cambio más? en la estructura social o en la organización del cambio? No. No. Dicen cambio del poder en la estructura de la organización social. No. El concepto real es un cambio social en la estructura del poder o la organización. Un cambio social. Esa es la clave de la revolución. Un cambio social. Y ya vamos a entender el por qué, porque en este momento les voy a explicar con este gráfico que tengo aquí el por qué lo que yo manifiesto. Todos han aportado muy bien, pero nadie lo acertó completamente. La señorita Carrera se acercó bastante, pero le puso al social al final. Entonces, ya no se pudo hacer acreedora, pero la mayoría de las personas construyó su propia definición de una manera muy, muy cercana, muy lógica. Dígame. Ok, vamos a continuar, chicos. Miren, he tratado de representar al Ecuador como se representa una casa, ¿no? Una casita con su techo. Y he dividido a esta casa, así como se divide el Ecuador, en estructuras. La estructura económica. Hagamos metafóricamente esta relación. Por ejemplo, cuando ustedes han visto que en casa se construye una edificación. Vamos a construir nuestra casita. Los papitos van a construir. ¿Qué es lo que ustedes ven que primero hacen los maestros albañiles? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué construyen? Las columnas. ¿Construyen primero las columnas? ¿O qué hacen primero en el piso? Ideas, dice. Organizo. Bueno, ya organizaron, ya vinieron, ya están ejecutando la obra. ¿Qué es lo que hacen primero? No hacen los cimientos del Hacen suelo. la base de la casa. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo hacen los cimientos? Mi Kinga dicen. Señorita Mikinga, muy bien, eso es, hacen los cimientos. Cuando han surgido las ideas, correcto, ya pues digo yo voy a hacer 3 departamentos. Entonces los maestros albañiles dicen la persona quiere hacer 3 departamentos, por lo tanto tenemos que hacer los cimientos para 3 departamentos. Esa es la base, los cimientos. El éxito de esa casa, de que no se caiga en un terremoto, o al menos que si es que el terremoto es recontra fuerte, me permita o permitan las personas que habitan en esa casa salir, ¿sí? Es importante. Por lo tanto, los cimientos es la base de una construcción. En la sociedad, esos cimientos constituyen la estructura económica. ¿Y cuál es la estructura económica? El modo de producción en las que nosotros nos desarrollamos. Chicos, alumnos de tercer año de bachillerato, este tema de los modos de producción, ustedes estudiaron en primer año de bachillerato. Veamos si recuerdan. Y si no, pues lo recordamos. ¿En qué modo de producción vivimos ahora? ¿Feudal, esclavitud, comunismo o capitalismo? ¿Quién lo dice? ¿En qué modo de producción? ¿Qué tipo de relaciones existe? Relaciones comerciales, relaciones económicas, existe en la actualidad, en la mayoría de los países del mundo. ¿En qué modo de producción? ¿Somos esclavos? Capitalista. A ver, ¿quién lo dijo, capitalista? Carrera. Muy bien, señorita Carrera. ¿Tienes un 10 al cuadrado hoy? Ese es el modo de producción, el capitalista.
Sí, es un modo de producción que ha traído progreso, que ha traído desarrollo, pero que también ha traído desigualdad, inequidad en la distribución de la riqueza. Las personas, por ejemplo, les pongo un ejemplo, chicos, hay personas que son dueñas de una fábrica y esa fábrica gana, qué sé yo, unos 50 $50,000 al mes. Y funciona esa empresa con, sí, tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar servicios, mantenimiento y tiene que pagar empleados. Pero a los empleados les paga el sueldo básico. Y digamos que en todos esos gastos, la empresa de los 50,000 que le ingresan mensual, de esos 50,000 en todos esos gastos que tiene que cubrir, se le van mensualmente unos 10,000. Seguro todo eso, ¿no? 40,000 $ netos le ingresa al dueño de los medios de producción, es decir, al dueño de la fábrica, al dueño de la computadora, al dueño del carrito, al dueño del terreno, al dueño de las máquinas. Mientras que la persona, el obrero, quien vende su fuerza de trabajo, ¿sí?, gana $500, gana $400. Esa es la característica, ¿sí? Es la característica, chicos, discúlpenme, por aquí está el teléfono en algún lado. En algún lado lo tengo. Aquí está. Ya lo acabé el teléfono. Ya se rompió, ya me fregué. Ay, por Dios. Un momentito, chicos. Aló, buenos días. Sí, es mi madre, pero no sé dónde se encuentra, no contestó el teléfono, yo estoy trabajando. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ya, yo le comunico. Muchas gracias, hasta luego. Ya se rompió el teléfono, chicos. Bien, discúlpenme, chicos, discúlpenme, es que hay que estar pendiente del teléfono por esta cuestión de las vacunas y lo demás. Bien, continúo, chicos. Entonces, ¿en qué iba? Ya me olvidé, alguien que me haga acuerdo, conécteme otra vez con la idea. Creo que era el capitalismo, dice. Ya, exacto. Entonces estábamos hablando de esa comparación, de cómo en sí, la gente tiene trabajo, la gente tiene seguro, pero gana un sueldo muy pequeño con relación al dueño de todo donde yo voy y trabajo en Grunenthal, digan ustedes, me voy a Grunenthal, soy obrera y trabajo ahí y gano mi sueldo, o gano un poquito más del básico, unos 600, pero este señor se gana miles de dólares mensuales y gana muchísimo dinero. Esa es la característica del capitalismo, ¿sí? El socialismo, en cambio, dice que tenemos que ganar igual, porque esa fábrica puedes tener todo, que si yo no trabajo, no se mueve la fábrica. La fábrica o la computadora no se maneja sola, necesita al ser humano para manejar. Esa máquina necesita, aunque sea una persona para manejarla, ¿sí? Controlar, porque las máquinas fallan, así como falla el ser humano. Entonces, esa es la característica. Si bien es cierto, es el modo de producción en el que vivimos y que ha permitido el desarrollo de los pueblos, también ha permitido la inequidad, ¿sí? Cuando se da una revolución, chicos, difícilmente cambia la estructura económica. Nosotros seguimos en la misma estructura económica desde hace más de un siglo y medio, la estructura económica o el modo de producción capitalista. Cuando se da una revolución, lo que cambia es la superestructura de la sociedad, que vendría, si hablamos de la casita del Ecuador, vendría a ser esa burbujita que la cuida para que no le caiga la lluvia y lo demás, ¿no? Es el techo, ¿sí? Esta superestructura está conformada ¿por qué? Por la ideología, por las leyes, por las tradiciones, por la religión, por la educación, la organización, la música, las artes, la filosofía, el deporte. Todo eso conforma la superestructura de la sociedad, ¿sí? Cuando se da entonces esta revolución, esto es lo que cambia. Esta forma de ver las ideas, la forma de aplicar las leyes, la posición de la religión ante la sociedad, cómo es la educación, cómo se organizan las instituciones, la música, todo va a sufrir un cambio. Para poder hablar de esto, primero vamos a conocer un poquito más de este hombre maravilloso, de este hombre adelantado para su época con ideas progresistas, que bueno, ya vamos a hablar un poquito de él. Primero veamos su video, ¿sí?
Van a atender su video, me comentan si es que escuchan bien. Sin honores y escondidas. Así fueron enterrados hace 100 años los restos del líder de la Revolución Liberal ecuatoriana, en dos ocasiones, José Eloy Alfaro Delgado. El hombre que hizo de Ecuador una nación más moderna, irónicamente fue quemado en la hoguera, luego de haber recibido una bala en la cabeza y su cadáver ser arrastrado por la ciudad. El viejo luchador, como solían llamarle, tuvo 2 periodos presidenciales, de 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. Pero sin duda su segundo mandato lo inscribió en la historia como un hombre de pensamiento avanzado. La legalización del divorcio y el matrimonio civil y la instauración del derecho a la educación gratuita y de la libertad de expresión son algunos logros que Ecuador agradece hoy. De la primera etapa sobresale el haber logrado la separación de la Iglesia del Estado y de la segunda el haber finalizado la construcción del ferrocarril transandino que unió a las ciudades de Guayaquil y Quito. Después del cese de sus funciones durante el gobierno de Emilio Estrada Carmona, Alfaro cuestionó severamente la administración del presidente. Luego sería desterrado a Panamá, pero regresaría el 4 de enero de 1912 para dialogar con el gobierno. Sin embargo, solo logró ser encarcelado por orden del general Leonidas Plaza. El 28 de enero de 1912, una multitud influenciada por los conservadores entraron a la cárcel donde estaban detenidos Alfaro, sus familiares y amigos, y después de un linchamiento arrastraron los cuerpos por las calles de Quito. Los cadáveres desnudos fueron amarrados por la turba de pies y manos. Una vez terminado, se encendió una hoguera para quemar los restos ya muy deteriorados por el arrastre. Ni el ejército ni la policía intervino entonces. El acta no registra peritaje médico alguno y tomando en cuenta que se quemaron varios cadáveres, no hay certeza de que se hayan podido identificar sus restos debidamente. En los años 40 del siglo XX se trasladaron las que se creen son sus cenizas hacia Guayaquil, en cuyo cementerio general se levantó un mausoleo. Durante la presidencia de Rafael Correa, parte de las supuestas cenizas del viejo luchador fueron retiradas y trasladadas con honores militares al complejo llamado Ciudad Alfaro en Montecristi, su tierra natal. Hoy, el pueblo de Ecuador finalmente le dio su lugar en la historia y a partir de su ejemplo construyen el presente y futuro. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bien, chicos, vemos que este señor, lo que acabamos de visualizar y escuchar en este video, este señor hizo cosas grandiosas para el Ecuador. Por eso, para mí, como maestra de historia, puedo decir que la única verdadera revolución que el Ecuador ha experimentado es la revolución liberal. En 1845 se habla de una revolución marxista. Para mí eso fue un movimiento porque no produjo estos cambios sustanciales que se producen en la revolución liberal. Después va a venir la revolución juliana, que tampoco produjo la magnitud de cambios que hizo el liberalismo. Sí, si bien es cierto, Eloy Alfaro no fue el único presidente durante la etapa primaria del liberalismo, hubieron otros personajes. Sin embargo, esas ideas, ese impulso durante su primer gobierno, el lograr separar el Estado de la Iglesia, magnífico. El lograr separar la religión, magnífico, ¿sí? Y en el segundo, esta obra fabulosa, esta obra de ingeniería que es considerada una de las más grandiosas de la época, la construcción del ferrocarril, fue una de las obras más grandes que ha hecho que esos cambios en realidad lo cataloguen o lo hayan inscrito en la historia como el mejor presidente del Ecuador. Que ahora tenemos exactamente las 10:30. Regresamos para poder seguir con el análisis de este tema. Vamos a salir a nuestro receso de 20 minutos. 10:50 nos volvemos a conectar y seguimos. Vimos entonces, chicos, el video. Este video donde nos hablan de la vida de este hombre maravilloso, de este hombre importante del liberalismo que fue Eloy Alfaro Delgado. Como les dije, no fue el único, pero sí el más representativo, ¿sí? Miren, ahí dijo que le habían mandado expatriado. ¿A dónde le mandaron? ¿Quién recuerda del video? ¿A qué país le enviaron a Alfaro expatriado? A Panamá.
Exacto, a Panamá. ¿Han escuchado ustedes hablar del sombrero de Panamá? Sí, ¿Qué han escuchado? Comenta. que se llaman sombreros de Panamá. Bueno, son los Panama Hat porque creo que era cuando hacía mucho calor, entonces, y justo tenía una persona que hablaba inglés, tenía el sombrero en la mano, entonces por eso se empezaron a llamar Panama Hat, pero no es porque estén hechos en Panamá, sino por eso. Ok, gracias, señorita Carrera. Miren, cuando Eloy Alfaro se va a expatriado, pues él utilizaba muchísimo estos sombreros hechos de paja toquilla, originarios de Montecristi. Y bueno, él se casó inclusive ya, tuvo su esposa de origen panameño. Y cuando él estuvo allá con ese sombrero, socializó, como que difundió el conocimiento de la elaboración y de los materiales con los que fueron elaborados estos sombreros. Hoy se les conoce como el sombrero de Panamá, pero en realidad son los sombreros de origen ecuatoriano, los sombreros que Alfaro llevó y socializó en aquella época, imagínense, allá en Panamá. Bien, bueno, pero no es el tema, ¿no? Solamente les quería traer como referencia. Estamos en la diapositiva del liberalismo y le pido de favor a la señorita Tenelanda que me ayude con la lectura de El liberalismo. El liberalismo. En el Ecuador nace las ideas progresistas de los opositores de los conservadores criollos, quienes buscan condiciones de cambio e igualdad. El 5 de junio de 1895 se produce la Revolución Liberal Radical, liderada por el General. Eloy Alfaro Delgado, dando paso al proyecto nacional mestizo, se mantendrá hasta 1960, época en la cual se otorgaron derechos a los indios mestizos y negros. Gracias, señorita Tenelanda. Correcto. El liberalismo nace de las ideas progresistas, de las ideas que venían de otros lugares, de las ideas del liberalismo. Por eso nace el liberalismo, ¿no? Por esas ideas de todas esas personas que se iban en contra de los conservadores. ¿Qué se te viene a la cabeza, señorita Perugachi, cuando escuchas la palabra conservador? Señorita Perugachi, ¿me escuchas, mija? ¿Estás en la clase? ¿Tienes dificultades? Pues no, ayúdame, señorita, señor Pineda. Sí, Lice. ¿Qué se te viene a la cabecita cuando escuchas la palabra conservador? El conservador, que es alguien que... ¿cómo me explica? Conservador, alguien que tiene ciertas costumbres, pero costumbres que ya no se practican actualmente, por decirlo así, y que si otra persona hace, ¿cómo me explico? Hace ciertas actividades que no estén relacionadas con lo que esta persona está acostumbrada a su día a día, lo ven mal, por ejemplo. Tú te estás yendo desde los conservadores que quieren que las cosas se hagan como ellos piensen y si existe un cambio, pues no lo aceptan. ¿Correcto? Ajá, sí. Exacto. Gracias, señor Pineda. Señorita Quispe, ¿qué se te viene a la cabecita cuando escuchas la palabra conservador? Señorita Quispe, ¿no regresas todavía del receso? A ver, señorita Quispe, coméntame, hija. ¿Sí me escuchas? Sí, Liz. Ok, ¿qué se te viene a la cabecita, señorita Quispe, cuando escuchas el término conservadores? Que se conservan en un solo lugar. Exacto. O sea,
que quieren conservar algo. Si a mí me dicen eso, me preguntan eso, digo, bueno, son personas que quieren que las cosas sigan igual, conservan las cosas, que no se dañen, que sigan igual tal como están. Eso es un conservador. Si hablamos de conservadores dentro de la política, eran aquellas personas quienes no les interesaba de que exista un cambio en la estructura de la sociedad. No querían ese cambio. Por lo tanto, ¿quiénes eran esas personas? Los criollos. Recordemos un poquito quiénes eran los criollos, señor Díaz. Sí, Licen. ¿Quiénes eran los criollos? ¿Recuerdas? Creo que era era la rama media de una clase social. Ya. Bien. La rama media podríamos decirlo, sí. Pero ¿cuáles eran sus características? ¿Quiénes eran? ¿Quién no recuerda, chicos? Los que tenían más prestigio, no. Los que tenían más prestigio. Bueno, les recuerdo, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Solo por haber nacido en América ya no podían tener los privilegios de aquellos españoles que habían nacido en Europa, ¿sí? Ellos, resentidos porque no tenían esos mismos derechos, fueron los que lucharon para independizarse de la corona. Y ellos eran los conservadores. Ellos querían, no es que querían cuando nos independizamos, no es que querían conseguir beneficios para los indios, para los mestizos o para los afrodescendientes. Lo que querían era que las cosas continúan igual, por eso se les denomina conservadores, ¿sí? Lo único que cambiaba era el hecho de que ellos iban a liderar. Ya no teníamos nada que ver con la corona española. Durante los primeros años de la República, los criollos tuvieron ese proyecto nacional criollo. Todo igual. Los impuestos para los indígenas, gobernamos solamente los oligarcas terratenientes y no cambia nada. Todo sigue igual. Con el liberalismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se acaba este proyecto nacional criollo porque empiezan las personas a tener ideas progresistas y surgen opositores, personas que están en contra. ¿De quién? De los conservadores criollos. Entonces, el liberalismo surge, crece, porque aparecen estas personas con estas ideas progresistas y que se van en contra de aquellos que querían que las cosas continúen tan cual, que eran los conservadores criollos, ¿sí? Recuerden eso. Estos señores que tenían estas ideas progresistas, lo único que querían con el liberalismo es cambiar la situación y buscar una situación de igualdad, de equidad, donde las personas seamos acreedoras a los derechos. En 1895 es cuando surge esta revolución, cuando se inicia este gran movimiento que va a permanecer hasta 1960, ¿sí? Y por lo tanto aparece este protagonista de la historia importantísimo, catalogado por las encuestas como el mejor presidente del Ecuador, el general Eloy Alfaro, quien es el representante del liberalismo. ¿Sí? ¿Y quién va a representar el proyecto nacional mestizo? Eloy Alfaro era un mestizo, por lo tanto, los criollos, los que se creían superiores, pues van a tener ya que convivir con las ideas de los mestizos, de estas personas que son el producto de la mezcla del europeo con el indígena. Vamos a ver los más importantes logros del liberalismo y del proyecto nacional mestizo. Ayúdame con la lectura, por favor, señor Cruz, donde dice incorporar. Ya listo. Incorporar derechos políticos y civiles, voto universal, abolición, esclavitud, eliminación de impuestos indígenas. Sigo. No, hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, señor. ¿Quién eras tú? Señor Cruz. Bien, muchísimas gracias. Incorporar derechos políticos y civiles. Señor Cruz, tú mismo, ¿qué puedes observar en esta fotografía que hace referencia a lo que acabas de leer? Hay lo que veo que un grupo de personas están exigiendo sus derechos o ¿Qué parece que está haciendo esa mujer ahí? Yo creo que está ahí como reclamando así
Sí, esa es la primera impresión, ¿no? Pero en realidad lo que esa mujer está haciendo es sufragando. ¿Qué quiere decir? Votando. Señorita Fernández, ¿me escuchas? Sí, Lice. Ya, señorita Fernández, mija, hemos estudiado la colonia y la situación de la mujer en la colonia. ¿Cómo era la vida de la mujer en la colonia? ¿Te acuerdas? Que no tenía los mismos derechos, o sea, que no tenía derechos, que no era válida su opinión y les hacían de menos. ¿A qué se dedicaban exclusivamente las mujeres en aquella época? Al hogar. Exacto. Y en la época de la República era igual, ¿no es cierto? En la época del Proyecto Nacional Criollo, la mujer ni fu ni fa. Miren lo que está sucediendo aquí. La mujer está sufragando. Está sufragando, por lo tanto existe un cambio, lo que les decía, es una revolución porque existe un cambio en la superestructura de la sociedad, existe un cambio en las leyes, las mujeres ya tienen la posibilidad de sufragar, se va a abolir la esclavitud, se van a eliminar los impuestos para los indígenas, luego a futuro, hoy todos en la actualidad, todas las personas pagamos impuestos. Los ricos, los pobres, los más pobres, todos pagamos impuestos. Lógicamente que antes, miren, los impuestos eran iguales para todos. Ahora, y eso era injusto, porque yo tenía que pagar en mi pobreza un impuesto y el millonario tenía que pagar el mismo impuesto que yo en toda su riqueza. Y hoy día los impuestos tienen que ser cancelados dependiendo de tus ingresos. Ese es el impuesto a la renta. Entonces, si yo gano muchísimo, pues tengo que pagar impuestos. Si yo no gano tanto, pues me exoneran inclusive de pagar ese impuesto a la renta. Pago otros impuestos, sí, pero pago dependiendo de mi capacidad económica. Y eso es muy bueno. Chicos, cambien la superestructura de la sociedad. Vamos con este segundo, señorita Parker, ayúdame donde dice separar el Estado. Separar el Estado de la Iglesia, instituciones civiles modernas como el registro civil, imposición del laicismo y la secularización. Exacto, gracias señorita Parker. Estado laico, una de las obras más fabulosas que pudo realizar el liberalismo fue la separación del Estado y de la Iglesia. Durante el primer gobierno de Eloy Alfaro se produjo este gran hecho. ¡Qué fabuloso, chicos! Miren, no con esto quiero decir que yo me oponga a la religión o que ya sea contrario a la religión. Hoy vivimos en una sociedad de derechos donde todos tenemos la libertad de creer o de no creer. Con que tus creencias no te hagan daño a ti y no le hagan daño al resto, está bien. Lo que tú creas es válido, ¿sí? Nadie tiene la verdad absoluta. Pero en aquella época, estoy hablando de hace más de 100 años atrás, donde la religión tenía una injerencia tremenda dentro de la política, dentro de la educación. Recuerden que los libros que se podían estudiar en la época de la colonia o en los primeros años de la República tenían que ser aprobados por la Iglesia. Si la Iglesia decía que no, pues no podían, porque había ciencia y porque a eso podía hacerte dudar de la existencia de todo lo que la Iglesia profesaba. Entonces, el que te hayan separado, miren, el que Eloy Alfaro haya dicho, a ver, curitas, monjitas, ustedes la religión, pero ustedes no pueden establecer su criterio e imponerlo dentro de la organización del Estado. Entonces, el Estado es otra cosa. Por lo tanto, la educación tiene que ser laica, porque no todos tienen la misma creencia religiosa. Entonces, la educación laica, las instituciones laicas, las instituciones civiles. Antes, chicos, solo te podías casar por la iglesia, tu marido te podía matar, tu mujer te podía cuernear, pero tú no te podías divorciar, porque la religión no lo permitía, ¿sí? La iglesia no permitía el divorcio. La iglesia, para que tú seas ciudadano y para que tú existas en algún tipo de registro como ciudadano, tenías que bautizarte. El bautizo era la única forma que tú podías decir, miren, yo existo y consto en los libros de la iglesia. ¿Qué hizo el Estado? Dijo, para nada, la iglesia no tiene por qué obligar a las personas a bautizarse para poder ser ciudadanos. Entonces creamos el registro civil. Y en el registro civil esta institución se va a encargar de ¿qué? De
verificar, a ver, nació, le piden el papel del nacido vivo, ya usted existe o ya falleció, lo que sea. El registro civil nace, miren, esta institución nace con la Revolución Liberal. Nace la educación y la formación de los maestros laicos. Es como darle pie a la formación de lo que somos ahora. Los maestros laicos no profesamos, o si profesamos no lo decimos, porque eso a ustedes no les importa, porque no podemos nosotros decir, a ver, tienes que ser religioso o tienes que ser ateo. Yo no te puedo decir eso, porque existe una libertad de culto. Y eso se tiene que respetar y tiene que haber tolerancia ante las personas que creen y ante las personas que no. ¿Sí? Entonces, la cuestión religiosa es problema de ustedes. El registro civil aparece el matrimonio civil como un contrato. Dice, el matrimonio dice, a ver, tú te casas conmigo y firmamos un contrato. Y en ese contrato hay derechos sexuales, hay derechos para progresar económicamente, derechos para procrear hijos. Pero si no funciona, hay otro contrato que disuelve el anterior, que es el divorcio. Miren, ¿cómo surge estas dos instituciones y estas dos leyes? Cambio en la superestructura de la sociedad. La única revolución que hemos tenido hasta el momento, porque produjo este cambio sustancial en la sociedad. De algo que había estado instituido durante toda la colonia, durante los primeros años de república, logra cambiar el liberalismo, ¿sí? Vamos con la última, por favor, si eres tan gentil de ayudarme con la lectura, señor Zamora, donde dice invertir. Invertir en infraestructura. La última. La última también. Sí, por favor. Fomentar las exportaciones de la incipiente industria nacional. Gracias, señor Zamora. Mire, invertir en infraestructura. Uno de los objetivos del liberalismo era invertir, modernizar el Estado. Se creó el telégrafo, se tendió la red eléctrica, se construyó esta obra trascendental que es el ferrocarril, considerada para la época una de las obras de ingeniería más complejas, las más difíciles de esa época. Si la estudian ahora, dicen, Dios mío, ¿cómo con la tecnología de aquella época se pudo construir esta unión? Ustedes dirán, ¿pero qué es el ferrocarril? El ferrocarril, ¿por dónde pasa? Atraviesa ámbitos geográficos complejos, atraviesa la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes está constituida por una roca muy dura que se llama andesita. Si ustedes han viajado a la costa por Santo Domingo de los Colorados y han tenido la oportunidad de observar el paisaje, se van a dar cuenta que hay unas rocas que parecen láminas muy oscuras. Esa es la andesita. Y el poder atravesar por esa roca costaba muchísima energía de los trabajadores y meter muchísima mano de obra, porque no es que tenían la maquinaria como tenemos ahora, utilizaban la dinamita para explotar y todo eso. Estamos hablando de más de 100 y pico de años atrás, chicos. Por lo tanto, la construcción de eso ahora sería un chiste. Pero para aquella época era una inversión tremenda. Tuvieron que pedir un crédito a Inglaterra, tuvieron que contratar 4,000 jamaiquinos y haitianos acostumbrados a un clima de selva, de selva tropical, para que puedan ayudar a construir en las partes selváticas de la costa. En 1908 apenas ingresa, en el segundo periodo de Eloy Alfaro, ingresa este ferrocarril. 4 años más tarde, en ese mismo ferrocarril que luchó tanto para construir, irónicamente sería traído a Quito preso para ser asesinado de la manera más cruel, orquestada ¿por quién? Por sus retractores, por sus opositores, por aquellas personas que no querían que el cambio se dé, ¿sí? Vamos entonces, chicos, a observar en este momento cuál va a ser la actividad sincrónica, es decir, la que vamos a trabajar en este momento. Van a tener que, con lo que les acabo de explicar, he recalcado en muchas cosas he recalcado, y van a participar en el Kahoot, que ya tiene una valoración y que voy a activar en breve. La captura de la pantalla lo va a hacer en la asignación de la semana 11. La actividad asincrónica, en cambio, es la que voy a subir. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Con la lectura de las diapositivas, del texto e investigando, va usted, investigando en el internet, va a investigar 10 cambios que trajo la Revolución Liberal de Alfaro, y
cuando haya enlistado el Estado laico, la introducción de instituciones modernas como tal, usted va a ir enumerando ahí, ¿verdad? 10. De esas 10, usted va a escoger una. Y de esa una, por ejemplo, yo digo la educación laica. Voy a argumentar, voy a explicar cómo esa educación laica benefició a las personas que hasta esa época eran excluidas, como los indios, los mestizos, los afrodescendientes y las mujeres. Les pongo mi ejemplo, o digo la construcción del ferrocarril, correcto. ¿En qué manera benefició a estas personas? A lo mejor la producción económica. Tengo que indagar para poder argumentar. ¿Entendida la tarea, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, correcto. Entonces me salgo de las diapositivas. Y voy a proceder a compartir. Déjenme habilitar la página de Kahoot. Déjenme cerrar esto. Si no, está muy pesado después en internet. Vaya ingresando ya a Kahoot It. Yo en este momento voy a tocar ya. Voy a poner tocar para poder habilitar el PIN. Usted entra a Kahoot It y le van a pedir el PIN que ya voy a socializar en este momento. Y luego, por favor, cuando le pidan que ingrese su nombre, ingrese, por favor, el apellido. Si es que no quiere poner su nombre, pero tiene que ingresar su apellido. ¿Sí, chicos? Esperen un momentito que se está tardando en cargar. Ok. Vamos a ver. Estamos en un juego clásico. Algún momento hago por equipos. Y el mismo sistema selecciona los equipos y trabajan por equipos. Vamos. Voy a compartir la pantalla porque ya se va a habilitar. En este momento se va a habilitar ya Kahoot. Déjeme incluir el sonido. Y vamos a compartir la pantalla. Si pueden observar, si no, pues les digo. El PIN es 60 14 93 9. Repito, 60 14 93 9. Ingrese el PIN e inmediatamente vaya ingresando su apellido. Listen, disculpe que le moleste a Toaquisa, dice que se le ha ido la luz. Toaquisa, se le fue la luz. Ok, le pongo justificado. Muchas gracias. ¿Cuántas personas estamos? 1, 2, 3. Llegó Cárdenas. Llegó Cabezas. Llegó De la Cruz, ellos no están ingresando. A lo mejor Payo, Jocelyn. Ya. Ingresen, por favor. Tenemos que estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 personas tenemos que estar. Con estas 2 personas justificadas, Tamayo que justificó, Toaquisa que justificó, y los otros que no llegaron, que no sé qué les pasó. Ya estamos 26. ¿Cuántas dije? 31, 32. ¿Hay problemas para ingresar, chicos? Si me comentan. ¿No? Yo, Lizzie, no puedo ingresar. Sí, pero sí estás. No, ¿quién no puede ingresar? Dígame. Yo, Zamora. Zamora, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Problemas en el internet? Un poco. Esperemos, ¿no se te carga? No se me carga. Captura la pantalla, si es que no se termina de cargar hasta que ingresen el resto. Sí, tengo alguien que ingresó sin poner el nombre.
Está ahí en blanco. Bueno, estamos 29. ¿Alguien más tiene dificultad? Si no, empezamos. Si es que no se le carga la página, si es que tiene problemas de internet, por favor, suba esa captura de pantalla de que no se le puede, habilitar, de que no se le carga la pantalla. Haga la captura y eso me envía a la semana 11. Vamos, estamos 28, no sé qué pasó, alguien se salió. Ágil, Brigitte, Macá, hijo. Esos nombres, vamos. 28 personas, empezamos. Seguimos ahora. ¿Alguien? ¿Les espero a alguien? Pues no, vamos. Ya está, Zamora ya está, estamos 30, vamos. ¿Alguien más, chicos? Pues nadie más, 31, ya estamos. Empezamos. El liberalismo tercero D. Primera pregunta. El liberalismo en el Ecuador nace debido a las ideas progresistas de los opositores de los conservadores criollos en rojo, los grupos conservadores de la costa amarillo, los grupos conservadores de la sierra en azul o los tres anteriores con verde. Responda. ¿Por qué surge el liberalismo? ¿Quién lo apoya? ¿Las ideas progresistas de los opositores criollos? ¿De los opositores de los conservadores criollos? ¿O quién? Vamos, a ver. 11 personas dicen que los opositores de los conservadores criollos, y son las 11 personas que aciertan. 0 personas los grupos conservadores de la sierra, 2 personas dicen que son los grupos conservadores de la costa y 11 personas dicen que los tres anteriores. No. A ver, la respuesta correcta, como ustedes pueden evidenciar, son los opositores de los conservadores, quienes están en contra de los conservadores criollos. Ellos son los que lideraron o los que dieron nacimiento o lugar al liberalismo. Vamos a ver cómo están los resultados. Está en primer lugar el señor Díaz con 887 puntos, seguido de Alvarado, Carrera, Obando y el señor Cruz. Vamos con la siguiente pregunta. El representante del liberalismo en el Ecuador fue, con rojo, Vicente Rocafuerte, con amarillo, Eloy Alfaro Delgado, con azul, Ignacio de Ventimilla y con verde, Francisco Robles. ¿Quién fue? Roca con rojo, Rocafuerte con rojo, Alfaro con amarillo, Ventimilla con azul o Robles con verde. Correcto, la mayoría de las personas responde que, 28 personas responden que es Eloy Alfaro. Eso quedó muy claro, muy bien. Si bien es cierto, existieron muchas personas que estuvieron dentro de la etapa liberal. Sin embargo, la persona más representativa del liberalismo fue el general Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador. Una persona se equivoca y dice que es Ignacio de Ventimilla, pero le estamos aclarando que el representante es Eloy Alfaro Delgado. Vamos a ver entonces los resultados. Se mantiene en primer lugar el señor Díaz, seguido de Alvarado, Obando, Carrera y Cruz. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: el proyecto nacional criollo llega a su fin con el liberalismo y da paso a, con rojo, proyecto Kramer, con amarillo, proyecto Gran Colombiano, con azul, proyecto nacional mestizo, con verde, proyecto nacional de castas. ¿Cuál es el color acertado? Kramer con rojo, Gran Colombiano con amarillo, proyecto nacional mestizo con azul o el nacional de castas con verde. Se acabó el tiempo. Correcto, 20 personas aciertan y dice que es el proyecto nacional mestizo. Perfecto, comprendieron. El proyecto nacional criollo se termina cuando viene el liberalismo y viene el nuevo proyecto, el nacional mestizo. 3 personas
se equivocan y dicen que es el Gran Colombiano y 2 dicen que es el proyecto de castas. Pero les estamos aclarando en este momento que la respuesta correcta es el proyecto nacional mestizo. Veamos los resultados. Se sigue manteniendo en el primer lugar Díaz, seguido de Obando, Carrera, Parker y Prado. Déjenme ver esto acá. Sube 7 lugares Quispe en el escalador más alto. Muy bien. Seguimos. Pregunta 4. Una revolución es, con rojo, un cambio social y político. Con amarillo, una marcha pacífica. Con azul, un enfrentamiento para dar un golpe de Estado. O con verde, ninguna de las anteriores. ¿Qué es una revolución? Recuerden que hicimos un análisis. ¿Qué es una revolución? Faltan 6 segundos. 5. Bien, se terminó el tiempo. Y la mayoría de las personas aciertan y dicen que una revolución es un cambio social y político perfecto. Una revolución, para que entre dentro de esa categoría de revolución, tiene que producir un cambio. Si no se produce eso, no hay revolución, no hay tal. Es un movimiento, es cualquier cosa, pero revolución no es, ¿sí? Entonces, muy bien, 3 personas dicen que es un enfrentamiento para dar un golpe de Estado y 2 dicen que ninguna de las anteriores. Pero aclaramos, la revolución es un cambio. La palabra clave es el cambio social y político. Bien, veamos los resultados. Se sigue manteniendo en el primer puesto el señor Díaz, seguido de Obando, Carrera, Tenelanda y Parker. 6 jugadores han tenido una racha de respuesta de 3. Muy bien, vamos a continuar ya con la última pregunta. Y la última pregunta dice, un logro de liberalismo que conseguirá que mejore la relación comercial entre la sierra y la costa fue la incorporación de los derechos políticos con rojo, la construcción del ferrocarril con amarillo, el Estado laico con azul o las exportaciones con verde. ¿Qué hizo que mejore la relación entre la costa y la sierra? Los derechos, el ferrocarril, el Estado laico o las exportaciones. Derechos con rojo, ferrocarril con amarillo, Estado laico azul, exportaciones verde. Bien. 17 personas aciertan y dicen que es el ferrocarril. 4 dicen que son los derechos, 2 dicen que es el Estado laico y 2 dicen que son las exportaciones. Recuerden que lo que hace que la relación comercial, la relación social, la relación política entre la costa que estaba tan lejos con la sierra fue la construcción efectivamente del ferrocarril. El ferrocarril hasta ahora grandiosa. Esta obra magnífica que lamentable ahora por la situación de la crisis se cerró este servicio. Qué pena, ojalá algún momento se pueda retomar, se pueda rehabilitar esta situación, que no podemos dejar atrás un trabajo, aunque sea para turismo, un trabajo que costó muchísimo trabajo, valga la redundancia, en aquella época. Muy bien, chicos, vamos a ver el podio. El podio. En tercer lugar tenemos, vamos a ver, a la señorita Carrera con 4.141 puntos. En segundo al señor Obando con 4.262. Y en primer lugar le tenemos al señor Díaz con 4.337. En cuarto se encuentra Tenelanda y en quinto la señorita Parker. Felicitaciones a los chicos que ocupan los primeros lugares. Déjenme capturar la pantalla y copiarla. Recuerden que estas actividades, el Kahoot sobre todo, permítanme un momentito chicos, tengo que poner la pantalla. El Kahoot es un juego en el que se evalúa la rapidez y el conocimiento. Sí, miren, están dentro de los primeros lugares, se encuentran estos jóvenes, sin embargo, y los 3 aciertan, los 3 contestan bien, pero ocupan un determinado lugar dependiendo de su rapidez. Bien, déjenme esto porque si no tengo que guardar. Ok. Ok, chicos, les felicito entonces a quienes participaron en el Kahoot, a todos los demás igual. Hay que atender rapidísimo la respuesta, atender la clase y así podemos
inclusive retroalimentar cualquier cosita que haya quedado en duda, y pues veo que la mayoría comprendió. ¿Entendido, chicos? En